ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, ברוך שם כבוד, מלכותו לעולם ועד. Sean todos bienvenidos a esta película escrita, producida y dirigida por Dios, donde tú y tus acciones son los protagonistas de este maravilloso drama que engloba la vida, por medio de este su canal, La Caída del Sistema. Quien les habla, su servidor 1111. En esta ocasión vamos a estar hablando del libro del Génesis, ese libro con el que inicia la Biblia. Específicamente el capítulo 1, versículo 1. Es el versículo más importante de todo ese libro. Y prácticamente inauguramos, por así decirlo, con este tema, un estudio de manera organizada de la Biblia. Ya que hasta ahora habíamos tocado muchísimos temas, pero no lo habíamos hecho en la secuencia que tenemos de este libro. Ya muchísimas personas me habían escrito eso, pues, que deseaban estudiar toda esta sabiduría, pero de una manera más organizada. Entonces, bueno, vamos a hacerlo como está establecido en la Biblia, digo, en la secuencia que tenemos establecida de parte de este maravilloso libro. Hay temas que seguirán su rutina normal, como por ejemplo los signos, los 72 nombres de Dios, respondiendo a las inquietudes de los usuarios. Entonces esos temas continúan su curso de una manera normal, pero prácticamente la base en la que se va a establecer de ahora en adelante la enseñanza va a ser en el estudio de la Biblia, vuelvo y repito, de una manera organizada. Entonces, bueno, no le quito más tiempo, vámonos directo a esta parte 1 de este maravilloso tema, no sin antes recitar el Shema Israel que nos capacita como vasija. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Vaed. Escucha, Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Bendito sea el nombre y la gloria de su reino, por siempre, jamás. Ok, iniciamos de esta manera. Ahí donde estés, busca una Biblia y ábrela en el libro del Génesis, en el capítulo 1. No importa la versión de tu Biblia, si es Reina Valera, si es Nueva Versión Internacional, si es King James, Dios habla hoy, Thompson, Peshitta, no importa. La que tengas, esa te va a servir. Lo primero que te vas a conseguir cuando tú abres el libro del Génesis son estas 7 palabras que le dan apertura a este maravilloso libro. Esas palabras son Bereshit bara Elohim et hashamayim vaet haaret. En español sería, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Estas primeras 7 palabras son las más importantes de toda la Biblia. Son las que definen todo lo que tenemos en ese maravilloso libro. Así tal cual como lo estás oyendo. Toda la Biblia se resume a estas primeras 7 palabras. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Muchas personas se preguntarán por qué estas 7 palabras son las más importantes y por qué definen la Biblia. O sea, si tenemos tantos libros en ellas, si tenemos tanto texto, ¿cómo es que estas 7 palabras resumen todo ese libro? Sencillo. El versículo 1 del capítulo 1 del libro del Génesis es una compresión de los 66 libros que tiene la Biblia.
Te lo voy a explicar de una manera muy fácil de entender. Para las personas que estamos habituados o habituadas a trabajar en ordenadores, es frecuente encontrarnos con archivos que tengan formato WinRAR o WinZip. Ellos se definen con estos iconos que estás viendo en la pantalla. Para las personas que no sepan de lo que les estoy hablando o que no tengan la rutina de estar frente a un ordenador, se los explico. Formato, como su nombre lo indica, es la forma que toma un archivo en tu computadora. Entonces, ese formato define funciones sobre ese archivo. Por ejemplo, los que yo te estoy mencionando aquí, que son los formatos WinZip y WinRAR, tienen la capacidad o la función, mejor dicho, de reducir el peso de los archivos que nosotros tenemos en nuestra PC. Esto nos facilita el uso de los mismos al momento de enviarlos por correo, de pasarlos a una memoria flash o el simple hecho de tenerlos en nuestro ordenador porque nos ocupan mucho espacio. Entonces estos formatos WinRAR y WinZip comprimen esos archivos y le reducen el peso sin que el archivo original pierda su calidad. Ejemplo. Esto que estás viendo en pantalla es una captura de mi ordenador. Como podrás darte cuenta, te estoy señalizando un archivo que dice Biblia. El mismo se encuentra en formato WinRAR. Esa es la Biblia que yo suelo utilizar aquí en mi computadora. Ve que al momento de ver las propiedades del archivo, su peso es 9,51 megas. Es un peso demasiado ligero para el que originalmente tienen todos los archivos que se encuentran comprimidos en esta carpeta. Ahora observa, voy a hacer a un lado el archivo para descomprimirlo. Aparecieron los 66 libros que se encontraban comprimidos en la carpeta Biblia. Ahora ve esto, los voy a seleccionar. Vamos a arrastrarlos aquí al centro y vamos a ver el peso original de todos estos libros que se encontraban en esa carpeta comprimida. ¿Ves? Su tamaño original son 49 megas. Muchísimo más que el tamaño inicial que tenía el archivo comprimido. Cuando yo te digo que las primeras 7 palabras con las que inicia el capítulo 1 del libro del Génesis son una compresión de toda la Biblia, es este mismo ejemplo que te acabo de colocar. Así como yo descomprimí el archivo y aparecieron los 66 libros, así Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret es la compresión de toda la Biblia. Tal cual como lo estás oyendo. Toda la Biblia se reduce a estas primeras 7 palabras. ¿Qué significa eso? Que el que logra entender lo que significan estas 7 palabras va a tener una comprensión absoluta de toda la Biblia. Así tal cual como lo estás oyendo. Vas a comprender ese libro de principio a fin. Entonces aquí te regalo la primera perla de este tema. Recitar Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret es crearse una programación a nivel de entendimiento de ese libro. O sea, nos sincronizamos con el propósito de la creación. Repito, nos sincronizamos con el propósito original por el cual Dios creó todo. Entonces, así como cuando uno se acuesta y recita el Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Baed, así también nosotros debemos recitar Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret. Y le estamos diciendo a Dios, gracias Padre, porque eres tú el creador absoluto de todo.
reconocer a Hashem o a Dios como el creador absoluto de todo es el equivalente a tener claridad en el propósito de la vida. Al levantarnos, también debemos recitar nuestro Shema Israel y recitar Bereshit 1:1. En el principio creó Dios o Elohim los cielos y la tierra. Ahora, vamos a tratar de entender esto en un sentido más sot, o sea, a nivel del alma. Pero para hacer esa transición en el tema, primeramente tengo que dejar claro algo. Yo sé que muchas personas a estas alturas se estarán preguntando, bueno, pero ¿cuál es el propósito de la creación? ¿Quién es Elohim? Esto, aquello, todo eso lo vamos a explicar. Pero no sin antes tener claro lo siguiente. Toda la creación está sujeta a Hashem. En español, a Dios. Todo fue creado por Él y para Él. Por eso nosotros, en la caída del sistema, iniciamos los temas con un eslogan que dice: bienvenidos a esta película escrita, producida y dirigida por Dios, donde tú y tus acciones son los protagonistas de este maravilloso drama que engloba la vida. O sea, Hashem es el dueño del guión de esta película llamada creación. Nosotros somos los protagonistas, pero el detalle es que no nos hemos metido en el papel que nos corresponde. Estamos como actores de reparto, esos que aparecen en las películas de fondo. Pero en esencia tú eres el protagonista. Ahora, para tú recuperar ese libreto, ese guión, es necesario generarte una identidad. Esa identidad se llama Israel. Es esa conciencia divina que nos hace ser luz para el mundo. Nosotros somos la luz y el sustento de este mundo y el universo. Para alcanzar esa conciencia, Hashem ha creado todo a la perfección. Todo es métricamente perfecto. En el guión de esta película tenemos personajes buenos, tenemos personajes malos. Estos personajes malos son bastante importantes a nivel del rol que ejercen en la creación. Pues gracias a ellos es que nosotros podemos orientarnos a la luz. No podemos seguir militando en esa conciencia totalmente racional, donde el personaje malo es el enemigo de Dios o donde el personaje malo batalla contra Dios. Es algo totalmente absurdo, es incorrecto, eso no tiene lógica, no tiene ni pies ni cabeza con lo que nos describe la Biblia. Ese personaje malo que tú conoces como Hasatán, que representa todo un sistema. Ese personaje que son todas esas naturalezas que se encriptan en nuestro cuerpo físico, que es la percepción del 1% de esa conciencia divina, fue creado por Dios para que en medio de la oscuridad pudiese resplandecer la luz. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque es necesario que nos centremos en las cosas del Creador. Debemos fortalecer esa identidad en el Creador. Ya basta de estar jugando a ser los títeres del entretenimiento del sistema. Despierta, Efraín. Tu padre te espera en casa. Bueno, di este pequeño sermón aquí para que las personas puedan reunir todas esas ideas esparcidas que tienen gracias a la confusión que prolifera hoy día en las redes y puedan entender que todo está creado por Dios y para Dios. Desde el punto de vista que lo quieras ver, todo está hecho por Él y para Él. Llámense extraterrestres, Anunnakis, reptilianos, razas, todo lo que tenemos hoy día. Eso existe y todo fue hecho por Él y para Él. Ya deja de sorprenderte que todo tiene un propósito en esta vida.
Continuamos. Ok, ahora voy a leer unas cuantas citas bíblicas para respaldar todo lo que les acabo de decir. Es necesario hacerlo, sobre todo para este tipo de temas que ya, digamos, definen lo que es el estudio de la Biblia. Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta clásica que es Juan capítulo 1, versículo 3. Aquí voy a utilizar una Biblia Reina Valera. La corrección del 60, esa es como la más clásica. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí están haciendo referencia a Mashiach. Recuérdense que Mashiach es esa conciencia que materializa todas las cosas. Es la canalización de la chispa divina. Entonces recuérdense que Mashiach es la creación, somos todos. Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Vean que aquí mencionan tronos, dominios, principados, potestades. Ya nosotros estudiamos eso en lo que fue el tema de los atributos del Creador. Aquí se mencionaban todas las energías que gobernaban en la sefirot del árbol de la vida, tanto las que tenemos en los cielos como en la tierra, o sea, en la conciencia y en el cuerpo físico. Hablamos de luz y tinieblas. Jeremías capítulo 32, versículo 17. Jeremías, le mando saludos a Jeremías allá en Chile, un hermano que constantemente me está escribiendo, estamos ahí siempre interactuando. Dice así, oh Señor, Yahweh, aquí coloqué el tetragramatón Yod-Hei, Bat-Hei, le dan esta pronunciación, Yahweh, Yahvé, el famoso Yahvé. Ya más adelante vamos a ver quién es ese Yahweh. Dice, oh Señor, Yahweh, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Hebreos capítulo 3, versículo 4, esto lo escribió mi cabalista favorito. Dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Apocalipsis capítulo 10 versículo 6 dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Aquí tenemos Romanos capítulo 1 versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Repito, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí tenemos Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí tenemos Efesios capítulo 2, versículo 10. El Nuevo Testamento es muy cabalístico, hermanos. Bueno, prácticamente el Nuevo Testamento de principio a fin es cabalá pura. Es la esencia de la cábala que se levanta para estos días. Dice, porque somos hechura suya, creados en Mashiach, la versión original decía Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ven, todo está hecho por Él y para Él. O sea, Dios preparó todo este escenario, ¿para qué? Para que nosotros desarrolláramos aquí un objetivo. Tenemos Hechos capítulo 17, versículo 28, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Repito, porque en Él vivimos y nos movemos y somos.
como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Nehemías, uno de mis profetas favoritos. Yo siempre digo, mi profeta favorito, mi libro favorito. En realidad, la Biblia de principio a fin es mi favorita. Solo que a veces uno desarrolla una afinidad por ciertos personajes en la Biblia. Digo, quizás estaban como en esa frecuencia en la que tú te puedes encontrar a la actualidad. A mí me gusta mucho Nehemías porque Nehemías es una de las personas que emprende la reconstrucción del templo. Te pudiera decir que me identifico mucho porque uno está en esa labor igual. Aquí se está reconstruyendo el templo, pero este templo físico, o sea, este cuerpo físico. Entonces, bueno, aquí estamos como Nehemías también batallando contra cualquier cantidad de personas que se oponen a esta misión. Pero bueno, terminarán como los enemigos de Nehemías. Aquí Hashem respalda. Esto dice así: tú solo eres Yahweh, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Ya vamos a estudiar cuáles son esos cielos de los cielos. Recuérdense que hay 7. Con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Tenemos Salmo 115, 15. Bendito ustedes de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No se fastidie con todo este poco de citas porque lo que viene después es demasiado bueno. Aquí no vamos a estar tratando el tema de la creación nada más en un sentido sot o del alma. Aquí vamos a hablar de la ciencia. Y de verdad que hay muchas perlas que van a hacer prosperar tu vida. Esto dice así: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo y mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Tenemos Isaías 48:13. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos, yo comparecieron juntamente. Hebreos 11:13 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Recuérdense que la palabra es Mashiach, es la letra Zain, es el pensamiento que se materializa por medio del Dabar. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante en base a los 4 elementos de la creación. Y aquí hay una perla, hermano, que te va a traer muchísima prosperidad. Dice así: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿En qué sentido? El pensamiento antecede el Dabar, la vibración que materializó. Tenemos Jeremías nuevamente, capítulo 33, versículo 2. Dice: así ha dicho Yahweh, que hizo la tierra. Yahweh, que la formó para afirmarla. Yahweh es su nombre. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Vea que aquí dice que él hizo la tierra, el hombre, esa conciencia y las bestias que están sobre la faz de la tierra, todas esas naturalezas que encripta este cuerpo físico. Tenemos Jeremías capítulo 10 versículo 12, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Los cielos con su sabiduría. Tenemos Isaías 44, 24, dice: así dice Yahweh, tu Redentor, que te formó. Repito, así dice Yahweh, tu Redentor, que te formó. Aquí están hablando de Binah, desde el vientre. Yo, Yahweh, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Y oró Ezequías delante de Yahweh diciendo: Yahweh, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Finalizamos con estas citas que fueron bastante para que usted tenga un buen respaldo al momento de estudiar la Biblia. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora un poco de lo que son los valores gemátricos de Bereshit 1.1. Como están viendo aquí en la gráfica, el resultado que nos genera o que nos proporcionan estas primeras 7 palabras de la Biblia es el número 10. Un número muy importante porque en esencia define el punto inicial de la creación.
Ya vamos a ver eso. Vean que la palabra Bereshit, que es en el principio, tiene una gematría de 913. La palabra Bará, que es creó, tiene una gematría de 203. Recuérdense que estos valores son el resultado de la suma que tienen los caracteres hebreos o las letras hebreas. Tenemos aquí la palabra Elohim, tiene un valor gemátrico de 86. Luego tenemos Aleph Tab, que define los, o Et, viene siendo 401. Tenemos Hashamayim, que son los cielos, nos da 395. Bet nos da 407. Este es el segundo Aleph Tab de Bereshit 1.1. Y por último tenemos Haaret, que es la tierra. Esto nos da 296. El total sería 2701 y nos resume 10. Ahora, ¿cuál es la finalidad de mostrarle el valor gemátrico resultante de estas primeras 7 palabras? Sencillo, lo que les hablé al principio. Definen el punto inicial de lo que es la creación. Esa creación que tenemos estructurada en el árbol de la vida. Esa creación que se estructura en base al tetragramatón. El Yod Hei Bat Hei. Ese famoso Yahweh. Entonces vean que el punto inicial del tetragramatón es la letra Yod. Esta que ustedes tienen señalizada aquí. La letra Yod representa una gotica de semen, representa una semilla. Se le considera el punto inicial de la creación porque prácticamente es la semilla que concentra el ADN de todo lo que iba a ser creado. Ustedes pueden ver en la gráfica que hay unas flechitas hacia abajo y están a partir del Keter. Eso prácticamente vienen siendo los mundos conocidos dentro de la creación. Y del Keter hacia arriba tenemos un infinito, los mundos no conocidos. Por eso el Keter también se conoce como Or Ein Sof. Eso significa la luz circundante. Entonces, bueno, ya tenemos claro que la gematría resultante de Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et Haaret es la equivalente al punto inicial de la creación, que es la letra Yod en el tetragramatón por medio del cual se estructura lo creado. Ahora quiero que le prestes muchísima atención a esta imagen que tienes en pantalla, porque aquí todo se empieza a poner muy bueno. Recuerda que al principio yo te hablé que esas primeras 7 palabras con las que iniciaba la Biblia eran una compresión de todo ese libro. Ese Bereshit 1.1 viene siendo la dimensión de Jokma, esto que tú estás viendo aquí señalizado. Eso es la representación del pasado, es la idea primordial. ¿Por qué se le atribuye el pasado? Porque es el pensamiento que antecede la acción que va a manifestarse. Yo te acabo de mencionar que la gematría resultante de esas 7 palabras eran el número 10, que es la letra Yod, la chispa divina. Entonces ahora imagina que esa chispa divina tenía que canalizarse por medio de un pensamiento. Ese pensamiento viene siendo Bereshit 1.1 o Génesis 1.1. Ese pensamiento por medio del cual se canaliza la creación se llama Mashiach. Es lo que estás viendo aquí señalizado. Aquí puedes ver un hemisferio derecho y tienes una llama de fuego. ¿Por qué? Porque el elemento fuego representa el pensamiento. Es el primer elemento, por así decirlo, que manifiesta ese chispazo divino que viene del Keter. Entonces, Génesis 1.1 es Jokma, es el pasado. Repito, la idea que antecede la acción física que va a manifestarse. Recuerda que en los versículos que yo te estuve leyendo con anterioridad se hablaba de que en Mashiach habían sido creadas todas las cosas, que por medio de él había sido creado todo, porque Mashiach es el pensamiento de la creación. En él fueron hechas todas las cosas. Yo hace un tiempo les pasé a ustedes un tema básico de lo que eran los 4 elementos de la creación. Entonces ahí le estaba hablando de que esos 4 elementos representaban 4 mundos.
en un sentido creacional y a nivel de la interpretación de la palabra. El primer mundo con el que iniciaba la creación era el que le correspondía al elemento fuego, y ese mundo se conocía como Axilú. Era el mundo ¿de qué? Del pensamiento. Bueno, ese mundo es esta dimensión que yo te estoy señalizando aquí, llamada Jokma. Esta dimensión concentra la idea primordial, el pensamiento divino que se está interpretando aquí en planeta Tierra. O sea, viene siendo el Génesis 1.1 o Bereshit 1.1. Te lo voy a explicar en español. Todo lo que está sucediendo aquí en planeta Tierra no es más que una interpretación de la idea primordial, de ese pensamiento divino. Recuerda que antes de tú ejecutar una acción, hay un pensamiento que antecede a la misma. Entonces, la acción física simplemente es el resultado de ese pensamiento. Cuando nosotros lo llevamos a lo creado, es igual. Tenemos un pensamiento divino que se interpreta en este mundo físico, estructurándose por medio de otra dimensión llamada Binah. Es esta que ustedes tienen señalizada aquí. Binah le atribuimos el futuro. Yo les hablé a ustedes de que el futuro era inexistente en el sentido de que es la forma que toma el pensamiento. Ya vamos a comprender un poco más esto que les acabo de decir. Binah viene siendo la primera estructuración de Bereshit 1.1, la idea que antecede todo. Entonces, ¿qué empezó a hacer Binah? Que en el árbol de la vida de Saturno vino a estructurar esa idea. Por eso Binah es a partir del Génesis 2 hasta el Apocalipsis 22, incluyendo todos los libros apócrifos. O sea, incluyendo todo lo que representa la idea primordial de la creación. Binah está representada por el planeta Saturno. ¿Y Saturno qué es? El planeta del tiempo, del Cronos. Entonces, tenemos una idea que empieza a ser estructurada por medio de ¿qué? Del hemisferio izquierdo, y eso viene siendo la percepción del 1% que tenemos materializado aquí en Malhut, que es ¿qué? El presente. Por eso les dije hace un rato que ese futuro no existe, porque nosotros desde este presente podemos alterar la estructuración de Binah. No sé si me entendieron, pero voy a explicárselo nuevamente en español. Mira, esta gráfica que tú estás viendo aquí, antes de yo diseñarla en Photoshop, tuve un pensamiento de cómo iba a ser. Yo decía, bueno, tengo que poner Jokma aquí, tengo que poner Binah aquí, Malhut aquí, voy a poner fuego, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, el reloj, el tiempo. ¿Sí me entiende? Empecé a maquinar la idea de cómo iba a ser la gráfica. Luego abrí Photoshop y empecé a estructurar la idea que yo tenía de ese pensamiento. ¿Y cuál fue el resultado de esta gráfica que tú estás viendo aquí? Bueno, esta gráfica que tú tienes en pantalla es Malhut, es el presente, el resultado. Entonces ahora lleva este ejemplo que te acabo de decir a nivel de la creación. Tienes Jokma, que es pasado, la idea primordial, la compresión de toda la Biblia, y en Binah empezó a estructurarse. Entonces desde el Génesis 2 en adelante, desde Bereshit 2 en adelante, es la estructuración de todo ese pensamiento, que vienen siendo ¿qué? 7 días de creación. Repito, vienen siendo los 7 días de la creación. ¿Por qué 7 días? Porque Génesis 1.1 o Bereshit 1.1 son 7 palabras que representan la idea primordial de lo que iba a ser creado. Entonces, ¿cuál es la manifestación? 7 días a nivel de creación. O sea, lo que tú tienes aquí físicamente es una representación de lo espiritual. Todo lo que tú ves manifestado aquí es una representación del pensamiento que antecede. Eso podemos decirle el mundo espiritual. Entonces, así como tú ves a partir de Génesis 2 en adelante 7 días que representan una creación, así vemos que sucedió en Jokma, 7 palabras que prácticamente manifestaron la creación. Si no me entendiste todo esto que te acabo de decir, ya yo no puedo hacer más nada por ti. Pero aquí estoy revelando una perla que vale muchísimo.
Miren, yo en muchas ocasiones les he hablado a ustedes de que el tiempo no existe, de que nosotros aquí en Malhut estamos sujetos a un tiempo, pero en esencia ese tiempo no existe. Ese tiempo es una percepción de la estructuración que viene de Binat, del planeta Saturno. Vuelvo y repito, Saturno es conocido como el planeta del Cronos o del tiempo, por eso él tiene un anillo, eso es la dimensión de Binat. Entonces la estructuración que se genera en esa dimensión nos proporciona una percepción de ese tiempo aquí en Malhut, planeta Tierra. El presente es el que nos vivimos, siempre es presente, pasado y futuro generan presente. Pasado igual a presente, futuro igual a presente. Yo pudiera hacer una inversión aquí, por ejemplo, de que presente es Binat y Malhut es futuro también. El orden de los factores no altera el producto porque estamos hablando de igual manera de una percepción o una forma que toma la estructuración de la idea primordial, de Mashiach. Recientemente yo también les había hablado de que a medida que nosotros nos acercábamos a Mashiach, el tiempo empezaba a desaparecer. ¿Por qué? Porque nuestra Neshama, nuestra conciencia divina empezaba a elevarse. Empezaba a conseguir ese propósito que es llevar a la creación a un ejat, a un estado de equilibrio, a una armonía entre izquierda y derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la Neshama no iba a estar presa en este cuerpo físico. Hasta ahora ha dominado el cuerpo físico a la Neshama, pues esa era la forma para que la Neshama pudiera desarrollarse, o el alma divina pudiera elevarse y alcanzar el objetivo por el cual fueron creadas todas las cosas. Entonces, obviamente, mientras más nos acercamos a Mashiach, esa conciencia divina que está aquí en Jokma, la percepción del tiempo va desapareciendo porque ya no domina la carne a la Neshama o ya no domina el cuerpo a la Neshama. Ahora es al revés. La Neshama domina al cuerpo y el cuerpo se sujeta en acción física a ese pensamiento. Por más que intente contradecirlo, la Neshama va a ser más fuerte. O sea, nosotros no vamos a estar sujetos a esas pasiones que refieren las naturalezas de Hasatán bajo las cuales nosotros estamos por así decirlo, atrapados. Tuvo que ser así desde el principio. Así lo pensó Dios. Así lo manifestó. Por eso les dije cuando empecé el tema que todo era métricamente calculado de parte de Dios. Todo es perfecto de parte del Creador. Ahora yo voy a hacer aquí un paréntesis, una reflexión. Si nosotros estamos aquí en Malhut y esto es un presente que se interpreta de la idea primordial, producto de la dimensión de Binat, quiere decir que si yo me voy a la Biblia, voy a conseguir un final en esta historia. Y ese final, según la Biblia, me indica que se va a manifestar un reino de Dios llamado Mashiach. Entonces, si ya yo sé el designio que tenemos para Malhut, ¿qué rayos hago yo aquí en este mundo físico perdiendo el tiempo? Se supone que si la creación tiene que alcanzar un ejat, esa conciencia, ¿por qué tú no estás trabajando en ese designio que tenemos en la Biblia? Dejo silencio para que tú recapacites, hermano. Nosotros estamos aquí y prácticamente no tenemos identidad. Porque eso que se llama sistema nos ha atacado la psiquis por mucho tiempo y nos vivimos un libreto en esta película que no nos pertenece, lo que te hablé al principio. O sea, estamos aquí prácticamente como actores de reparto, cuando en esencia nosotros somos los protagonistas de esta película. Entonces, el sistema nos ataca la psiquis. O sea, digo el sistema en este sentido puede parecerte como que yo te lo refiero como un enemigo, pues, pero digo es tu mejor amigo. Esa es la función de él. Pero si ya tú estás consciente de que el sistema ataca la psiquis, de que el sistema es la representación del nefesh, del cuerpo físico, todo lo que es oscuridad, o sea, si ya tú estás consciente de todo eso, entonces, ¿por qué tú sigues obedeciendo al sistema? Entonces, hermano, no podemos seguir llevando una vida como hasta ahora la hemos llevado, de que bueno, ahora sabemos que los reptiles dominan, los Illuminati, el sistema, bla, bla. Bueno, es que no podemos contra estas personas. No, hermano, eso es una total mentira. El ejat no llega porque todas las personas
cayeron de repente en cuenta de algo que tenía que suceder. No, el Ejad llega porque todas las mentes se conectan. Justamente por eso es un Ejad. Todos somos uno. Repito, todos somos uno. Mi acción física repercute en el entorno que se materializa aquí y eso afecta a la vida de las demás personas. Entonces, puede parecer muy trillado lo que te voy a decir, pero el cambio viene por ti mismo. Eso es cierto. Si yo me corrijo, si yo me sincronizo con el propósito original por el cual fueron creadas las cosas, mi semejante empieza a entrar en esa conciencia. Porque no es mi mente nada más. Mi mente está unida a la tuya. Mi pensamiento se une al tuyo. Tú eres parte de mí, yo soy parte de ti. Todos somos un cuerpo que representa a Mashiach, a ese Adán que ya alcanzó un objetivo, que le dio superación a las tinieblas, al ego. Entonces, hermano, no podemos seguir llevando una vida rutinaria en base a lo que nos planteó el sistema. Tenemos que empezar a llevar una vida que se establezca en la Torá. ¿En qué? En la idea primordial para sincronizarnos hacia ese objetivo del reino de Dios. ¿Por qué nos encontramos sin identidad? Porque nosotros estamos militando en ese ojito reptil que tú tienes en el árbol de la vida. ¿Qué es ese ojito reptil? La dualidad del Da'at. Esto es bueno, esto es malo. Esto es bueno, esto es malo. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese que un día Dios le dijo a Adán, si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Repito, ciertamente morirás. ¿Por qué el Da'at se representa con un ojo reptil? Porque más allá de tener una representación de los mundos y submundos que creó Hasatán en base a naturalezas de nuestro Nefesh, es la poca visión que se tiene del mundo espiritual. Por eso los reptiles tienen el ojo con una rayita vertical. Así como esa rayita, ellos no perciben la luz como nosotros. Por eso nosotros los seres humanos tenemos el iris redondo. Porque representa ¿qué? Representa el Or Ein Sof, la luz circundante. Tenemos más capacidad de visualizar el mundo espiritual. Los reptiles no. Cuando se dice que Hasatán fue arrojado a las tinieblas, significa eso. Quedó así como esa rayita vertical. No puede tener una percepción de la luz como tú la tienes. La luz que tiene Hasatán es la que tú le proporcionas, llevando una vida rutinaria o siendo parte de lo que hoy día conoces como sistema. La luz que ellos tienen es la que tú le das. Y por eso ellos te dominan. Por eso los reptiles o la oscuridad o las tinieblas dominan. Pero ese iris redondo que tenemos nosotros los seres humanos nos entregan la capacidad de acceder al mundo espiritual por medio de Mashiach. ¿Por medio de qué? De la conciencia. Por eso la representación del iris es Israel. Ahora, ¿qué es Israel? La conciencia que lleva a la creación a un ejad, a una armonía entre izquierda y derecha. Entonces, bueno, espero te haya quedado claro esto que te acabo de explicar con esta gráfica. Muchas personas quizás tienen la duda, cónchale, esto no me termina de convencer. ¿Tú quieres que te lo lleve a la Biblia? Vamos a hacerlo. Si aquí se está estructurando una idea en 7 días a nivel de creación, ¿cómo pudiera ver yo eso al presente aquí en Malhut? Sencillo. Nosotros estamos a la actualidad en el año 5778. Le sumamos 1000 años porque este calendario hebreo empieza a contarse desde la salida de Israel desde Egipto, pero hay 1000 años que anteceden lo que es la vida de Adán y otros personajes de la Biblia. Eso quiere decir que estamos en el año 6778, no 5000. Repito, 6778. La palabra dice que 1000 años de nosotros son un día para Dios. Cuando tú lees en la Biblia que en 6 días Dios hizo la creación y en el 7º reposó, que no es ese reposo como nosotros creemos, o sea, lo asumimos de una manera literal, pero yo más adelante le voy a hablar de eso. Eso quiere decir que esos días no han transcurrido, están transcurriendo.
Entonces, si en el séptimo día Dios reposó y nosotros nos encontramos en el año 6778, les pregunto yo, ¿en qué día nos encontramos nosotros a nivel de la creación? Sencillo, nosotros nos encontramos en el día 6 y estamos alcanzando el día séptimo, que es donde Dios reposó. Por eso Mashiach es conocido como el Señor del sábado, el Señor del día sábado. ¿Por qué? Porque Mashiach refiere la conciencia que ya alcanza toda la humanidad, ese reino que se implanta aquí en Malhut. Por eso, como dicen los fanáticos religiosos, la venida de Mesías o ese famoso Jesucristo está a la puerta. No sé si entendiste lo que te dije. La creación todavía no se ha concretado. Nosotros estamos siendo formados. ¿En dónde estamos siendo formados? En Biná. Aquí todo el mundo se queda, no, ya va, 11, ya va. Métele un slow motion a lo que estás diciendo. Bueno, te lo voy a poner más fácil. Tenemos 7 días a nivel de la creación. Se supone que esos 7 días representan esas 7 palabras que forman el Génesis 1.1 o Bereshit 1.1. Una idea que se encuentra comprimida en Jokma y en Biná se está estructurando o se está descomprimiendo, como yo te mostré al principio del tema en el ejemplo que te puse con WinRAR y WinZip. Quiere decir que si como nos habla la Biblia, Dios creó al mundo, ahora te pregunto yo a ti, ¿ya todo fue creado o se está creando todavía? Porque nosotros aquí tenemos un presente que es la interpretación de esa idea que se está estructurando en Binat, en el futuro del planeta Saturno, en el Cronos, en el tiempo. ¿Ves? Quiere decir que nosotros como creación todavía estamos siendo formados. O sea, la creación todavía no se ha completado. Esos 6 días todavía no han transcurrido por completo. Nosotros estamos en el día 6, acercándonos al día 7. ¿Y qué es el día 7? El reposo de Hashem, pero no es ese reposo en un sentido literal. Es prácticamente el establecimiento de un reino de Dios llamado Mesías. ¿Quieres que te ponga otro ejemplo de lo que te estoy hablando? Sencillo. Nosotros vemos en el día 2 la separación de las aguas. Tenemos esas aguas que representan los cielos y tenemos aquí los mares. Ahí está la división. Aquí te estoy hablando en un sentido literal. Ahora, esa división, ¿dónde la vemos nosotros en la Biblia o en el transcurrir de la creación en la Biblia? Es sencillo, nos tenemos que ir a Moisés cuando está a los pies del Sinaí, recibiendo la instrucción divina, ese trance en el que estaba, y Dios le estaba mostrando todo lo que era la ley. Dice que cuando él baja a los pies del Sinaí hay un becerro de oro que representan todas nuestras pasiones, las tuyas y las mías que tenemos a nivel de nuestro nefesh, nuestro cuerpo físico. Dice que Moisés se molesta y rompe esas tablas. Esas primeras tablas eran una Torá totalmente decodificada. No es la Biblia que tenemos a la actualidad. Esa Torá son las aguas de arriba, la conciencia divina. Y las aguas de abajo vienen siendo las tablas de la ley que Moisés tuvo que volver a redactar, pero ya no eran las primeras, eran una réplica, una copia de las primeras tablas que Moisés rompe. Y queda Moisés, por así decirlo, como que en el medio. Es como el punto de equilibrio ahora entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Los días dicen, y Dios dijo, fue bueno. Pero el día 2 no tiene esa expresión del Creador. Porque esa separación
es lo que genera prácticamente la dualidad que tenemos como creación. Aquí es donde se adhieren todos esos ángeles del Sitrak a lo que es esa famosa Gehenna que tenemos aquí en Malhut y que tenemos en representación del cuerpo físico. Ahí también se está hablando de la rebelión de los ángeles que fueron arrojados a la oscuridad. ¿A qué? Al Da'at del que te acabo de hablar. Entonces, ve, el día 2 se estructuró y sucedió. Fue ese momento que te acabo de hablar de Moisés partiendo las tablas. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros aquí? Con 2 aguas. Observa esta gráfica. Tenemos las aguas de arriba, que son ¿qué? Jokma, la conciencia más elevada, las primeras tablas que estaban decodificadas. Pasado. Estas letras que ustedes están viendo aquí dicen la palabra agua. Inician con la letra Men. Tenemos en el centro la letra Yod, que es el firmamento. Y tenemos por último otra letra Men en otra representación. Entonces, las aguas de arriba son Jokma, el pasado. Las primeras tablas que se rompieron. Eso fue la división del segundo día. Luego tenemos aquí las aguas de abajo en qué? En Binah. La estructuración. Eso es la representación de qué? De la Biblia que tenemos hoy día, que no se entiende. ¿Por qué no se entiende? Porque eran unas tablas codificadas y que ahora el ser humano tenía que decodificar. Vean que entre la división de las aguas, y eso es que la letra Yod que tienes en el centro. Prácticamente pudiera decirte que es Moisés. Pudiera decirte que es la Shin, la glándula pineal que intenta estabilizar izquierda con derecha. Esta gráfica la hice para representar también, más allá de la división de las aguas, lo que era el paso de Israel por el Mar Rojo cuando se abre. Atrás está un ojo, no se asuste, eso es Or Ein Sof. 70, el ojo de Hashem, no el ojo de los Illuminati. Entonces, ya captaron, el día 2 se estructuró y sucedió ¿cuándo? Justamente cuando Moisés rompe las tablas. Y justamente después de que Israel sale de Egipto es cuando se empieza a contar, por así decirlo, el calendario que tenemos hebreamente. Quiere decir que ya habían llegado a ese día 2. Aquí tenemos otra gráfica, bueno, es lo que les hablé ahorita. Vean, pasado Neshama, futuro Nefesh, que generó Ruach aquí en el presente. Quiero que vean esta gráfica. Aquí voy a hacer una aclaratoria a un montón de preguntas que me han hecho varias personas. Unos de buena intención y otros de mala intención. Yo suelo representar muchísimas imágenes que tenemos en lo que son las raíces hebreas. O también pudiera decirte en lo que es el judaísmo. Como un Maguen David, por ejemplo, que nos habla de la anatomía del ser humano. Nefesh, Neshama y Ruach, lo que te expliqué en la gráfica anterior. Hay personas que me dicen, 11, ¿qué piensas tú del dios Saturno? ¿De qué? De todas las estupideces que hablan en el internet. Hoy día muchos youtubers, es lo que te estaba hablando hace un rato, que tenemos que centrarnos en las cosas de Hashem y dejar de estar militando en aguas extrañas. Entonces así usted se evita hacerme preguntas estúpidas a mí, porque vino fulanito y dijo que a Yahvé le gustaba la parrilla asada. De verdad, esto lo digo con toda la seriedad del mundo. Entonces, el dios Saturno, y los judíos adoran al dios Saturno, y el Islam adora al dios Saturno. Entonces ponen la foto de que le están dando vuelta a la... Ponen a los judíos con el tefilín en la frente. Y yo digo, bárbaro, cómo las personas se proporcionan una visión equivocada de las cosas. Entonces voy a explicar esto para que usted pueda entender. En Saturno se forma un Maguen David, efectivamente, porque Saturno es la estructuración de la vida, que es Mashiach Jokma, y el Nefesh físico. La estructuración del pensamiento en un sentido físico que se manifiesta aquí en Malhut o planeta Tierra. Entonces ahí sucede algo que se llama Merkabah. Se une Neshama, se mete la vida en la estructuración de un cuerpo físico. Entonces sale un Maguen David. Entonces aquí salen un poco de conspiranoicos a hablar que los judíos son nazis, que el Islam, que eso es del diablo, que bla, 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 bla. Basura, basura y más basura. ¿Qué sucede aquí? Esa cruz esvástica es un reloj que va a la inversa, que retrocede. Eso es esta gráfica que estás viendo aquí.
que es la realidad del tiempo. La realidad del tiempo es de derecha a izquierda porque es una involución. Repito, un reloj va de izquierda a derecha, pero su realidad es de derecha a izquierda. Te pongo esta otra gráfica. Aquí dice percepción del tiempo. El tiempo que nosotros percibimos aquí es de izquierda a derecha, pero es una percepción solamente, no es la realidad. Porque de izquierda a derecha pareciera ser una evolución. Entonces el ser humano define la evolución como que crecemos, nos volvemos adultos, esto, aquello, lo otro, pero en realidad no es una evolución para el cuerpo físico. El cuerpo físico al revés involuciona. Entonces la percepción nos hace creer que nosotros evolucionamos físicamente y no es así. A nivel de nuestro nefesh, nosotros involucionamos. Entonces, la realidad del tiempo, que es esta gráfica, es de derecha a izquierda, que retrocede. ¿Por qué? Porque el nefesh involuciona y eso es la representación de esa famosa cruz esvástica. Si nos vamos al asunto de los nazis, estamos hablando de los reptiles. Ya todo eso se entiende y espero que esté hablando con personas maduras. O sea, ese era el logo que ellos le hacían promoción porque en esencia ese logo representa a Amalek. Cuando hablamos de Hitler, estamos hablando de Amalek, el espíritu de Amalek. Entonces ya saben, la realidad del tiempo aquí en Malhut es de derecha a izquierda, no es una evolución. ¿Por qué? Porque tu cuerpo físico viene en el mayor estado de pureza a este mundo, que es cuando tú estás bebé. Por eso los bebés provoca acariciarlos tanto, provoca abrazarlos tanto. Tú sientes que te llenas de energía. Y eso sucede porque la pureza de esa vasija está prácticamente al 100%. Por eso los niños tienen percepción de todo el mundo espiritual. Porque su vasija no está contaminada como la tuya y la mía, que ya somos adultos. Y esta vasija está involucionando porque la involución de la misma representa la evolución de la Neshama. Si no entendiste lo que te acabo de decir, te lo voy a explicar de una manera más fácil. Cuando tú vienes a este mundo, tú te podrás dar cuenta que los bebés tienen algo aquí en la cabecita que, bueno, por ejemplo, aquí en Venezuela le decimos mollera. Es como un pequeño huequito por donde el bebé respira. Pero después que el bebé crece, ese huequito se le cierra. Y ese cráneo que nos tapa el cerebro es la representación de la clipot más poderosa que tiene que vencer el ser humano. Yo siempre le hago alusión a la religión o la represento como la religión, la clipot más poderosa que tiene el ser humano para romper, pero es la que le proporciona el mayor salto hacia la luz o a conectar con su creador. Entonces, ¿por qué te estoy hablando de todo esto? Porque cuando te dije hace unos segundos de que los bebés no tenían el cráneo totalmente cerrado, significa que los bebés no están expuestos a esa racionalidad que tú tienes ya como persona adulta. Entonces, los bebés tienen percepción del mundo espiritual. Ellos ven ángeles. Prácticamente ven todo el mundo espiritual que se materializa aquí en este plano físico. O sea, tienen acceso prácticamente al pensamiento que está materializando este mundo. Entonces, es el mayor estado de pureza que puede tener nuestra vasija cuando venimos a este mundo. Ahora, cuando crecemos, se nos cierra, por así decirlo, esa mollerita, como le decimos aquí en Venezuela, y quedamos atrapados ¿en qué? En la racionalidad. Ahí empieza la realidad del tiempo. Tu vasija empieza a involucionar porque te empiezas a volver viejo y prácticamente, por así decirlo, tu cuerpo físico está sujeto a la muerte. ¿Cómo se ve la realidad del tiempo aquí en Malhut? Como lo muestra esta gráfica, una percepción de izquierda a derecha que pareciera ser una evolución, pero tú no estás evolucionando. O sea, tu cuerpo físico. Tu neshama la que evoluciona por medio de la involución de tu cuerpo físico o nefesh. Entonces el cuerpo físico fue hecho para la evolución de tu alma divina y así poder alcanzar un objetivo. Recuerda que tu nefesh prácticamente es la percepción del 1% de esa alma divina. En esencia es oscuridad y eso es la representación del ojito reptil del que te hablé ahorita, la dualidad en la que quedamos encriptados. Ok, vámonos ahora a esta gráfica. Yo en muchísimas ocasiones les he puesto el ejemplo de que Malhut es como una película que se proyecta en un cine. Siempre les he hablado de que
nosotros somos el resultado de esa chispa divina que emana del Keter, pero en una velocidad muy distinta a medida que va pasando por las dimensiones que nos anteceden en el árbol de la vida. Yo les había comentado el asunto de las velocidades de los fotogramas en las que se puede proyectar una película. Entonces, en esta gráfica lo explico de una manera sencilla. Si nos vamos a Jokma, que es Génesis 1.1, Bereshit 1.1, la idea primordial, pudiera decirte que Jokma es la cinta que ya contiene todo lo que se va a proyectar. Cuando nosotros nos vamos a la dimensión de Binat, que es la estructuración, yo pudiera decirte que Binat es el proyector en el cual se monta la cinta que tenemos en Jokma. Repito, Binat es el proyector donde yo monto la cinta que tengo en Jokma, o sea, la cinta que ya contiene la historia. ¿Y qué es Malhut? El cine, la pantalla, así como lo estás viendo aquí, donde se proyecta esa película. Y se nos muestra que la percepción del tiempo, o sea, la película cumple un ciclo de tiempo. Normalmente las películas, en su gran mayoría, todas duran 90 minutos, que viene siendo 1 hora y media. Entonces, nosotros aquí estamos viendo la película que todavía se está proyectando de los 7 días de la creación. ¿Quién está en Keter? Hashem, Dios, el que escribió el guión de esta película. Pudiera decirte que Él es el director. Ay, hermanos, aquí digo Baruch Hashem. Gracias, Padre. Bendito eres. Gracias, Hashem, por todas las cosas que nos permites para estos tiempos a nivel de sabiduría. Bueno, en algún momento les voy a hablar de lo que es la vida espiritual y todo lo que hay que hacer para tratar de hacer entendible todo esto. Vámonos ahora a esta otra gráfica. Volvemos a Bereshit 1.1, pero voy a hablarles netamente de lo que significa cada palabra en esta frase. Empezamos por Bereshit. Cuando nosotros nos vamos a la palabra Bereshit, se van a sorprender con lo que les voy a decir. Ya Bereshit de por sí es otra compresión dentro de lo que es las 7 palabras que conforman el versículo 1 del capítulo 1 del Génesis. Así como yo te expliqué al principio que ese versículo era una compresión de toda la Biblia, bueno, nada más la pura palabra Bereshit es una compresión dentro de la que ya tenemos en Bereshit 1.1. O sea, ya esta palabra resume todo lo que continuaban las otras 6. Fíjense que esta palabra tiene una gematría resultante de 913. Y eso es el equivalente al número 13. Les he hablado bastante de lo que significa este número. Este número es el que pertenece a las palabras Ahavá, que significan amor, a la palabra Ejad, que significa uno. Aquí prácticamente nos está hablando de Mashiach, el propósito de la creación. Quiere decir que esta película que estructuró Dios prácticamente nos habla de una sola cosa, del amor. Hashem es amor. La creación fue hecha por amor. Ejad, Mashiach, el reino de Dios es amor. Préstele muchísima atención ahora a esta imagen. Hay una palabra que en hebreo se pronuncia bou y eso significa vacío. La gematría de esa palabra es el número 13. Aquí muchos me dirán, oye, 11, pero ¿qué cabida tiene la palabra vacío con amor o con Ejad o con Mashiach? Es sencillo. Vacío es la contracción que hizo Dios de su ser para que la creación pudiese existir.
Eso hebreamente se conoce como sin sum. El vacío es la representación de lo material. Es un poco irónico, porque esto que tú tienes materializado aquí, que es físico a nivel de la percepción, o sea, podemos tocarlo, podemos palparlo, eso es la representación del vacío. Ese vacío, valga la redundancia, nosotros tenemos que llenarlo con el amor de Dios. Repito, es la contracción de Dios para que todo pudiese ser. Si la percepción física es la representación de ese vacío, ¿qué sucede cuando nosotros llenamos? Va a sonar un poco irónico lo que les voy a decir. Cuando nosotros intentamos llenar el vacío con otro vacío, prácticamente el resultado es más vacío. ¿Qué significa llenar un vacío con otro vacío? Cuando tú intentas llenar tu vida con cosas materiales y no alcanzas la felicidad. ¿Por qué? Vuelvo a la ironía, estás llenando un vacío con otro vacío. Es como tapar el sol con un dedo, o como decimos coloquialmente aquí, tapar un hueco con otro hueco. No haces nada. ¿Por qué? Porque este vacío Dios lo hizo para que tú lo llenaras con su amor. Por eso la gematría de Bou, vacío, es 13. Porque es el equivalente a Mashiach, al objetivo que tenemos que conseguir dentro de esta contracción. O sea, tenemos que llenar este espacio con Mashiach, con esa conciencia que prácticamente llena por completo esa contracción de Dios. Entonces, hermano, no sigamos llenando el vacío de nuestra vida con más vacío. Llenemos ese vacío con el amor de Hashem, de Dios. Aquí es donde vamos a empezar a experimentar la plenitud. Nos vamos a sentir llenos, plenos, felices. Pudiera hablarte de muchísimos testimonios de personas que lo tienen todo, pero se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque no tienen amor en sus vidas, no tienen a Mashiach. Son personas que están atrapadas en la percepción física. Entonces, reflexión. Israel, la conciencia divina que llena el vacío y hace ser y produce. Entonces, reflexión. Israel, la conciencia divina que le proporciona luz a la creación, a la existencia. Se llena ese espacio vacío con el amor de Hashem, de Mashiach. Bueno, fíjense, este tema lo voy a dejar hasta aquí. Esta es la parte 1. Yo lo iba a grabar completo, pero ya aquí llevo 1 hora y media, pues, y no creo que sea prudente hacer un tema de 3 horas. Entonces, preferí hacer una segunda parte donde vamos a estar hablando ya de la parte científica, la parte física, la parte biológica. No es nada más tratar esto en un asunto espiritual, pues prácticamente la ciencia es la confirmación de lo que tenemos en lo espiritual. Pudiera decirte que la ciencia es la dimensión de Binah, la estructuración. Si eres de las personas que creyó que esta primera parte estuvo buena, no te pierdas la segunda parte porque es donde están concentrados todos los secretos que me llevaron a un Gehenna, así tal cual como lo estás oyendo. Pero tiene que ser de esa manera, y digo Baruch Hashem, porque no experimentamos la luz si no tenemos un tránsito por las tinieblas. Muchos se preguntarán, no entiendo lo que me está diciendo 11:11. Te lo voy a explicar de una manera sencilla. Un clip con Amalek es un ego que se te revela dentro de lo más profundo de tu corazón. Ese ego viene acompañado en la petición que tú le hiciste a Dios o a Hashem. Ese ego te muestra
que aún así, dentro del deseo o la petición más correcta que tú puedas tener, tienes que experimentar un tránsito de carácter negativo para que tú mismo puedas hacerte merecedor de lo que Dios te quiere dar. Eso es lo que yo diría ser preparado para recibir lo que tú mismo con tu corrección alcanzaste. Y ese es el tránsito que yo como maestro me tengo que vivir por ti que estás detrás de la pantalla. Así tal cual como lo estás oyendo. Porque pararte frente a un micrófono y hablar, mostrar luz, llevar a las personas a redención, no es como tú crees. El maestro es como un parachoque. Y la fuerza o la vida que pueda tener la persona que está escuchando la palabra es la experiencia que yo me tengo que vivir con mis propias correcciones. Esa es la fuerza que yo te estoy brindando a ti, la corrección de mis errores. Por eso en cada palabra hay vida. O sea, la experiencia, la transición por el desierto es lo que le produce a la palabra poder. Cuando tú no tienes experiencia en lo que estás hablando, tus palabras son vacías. Por eso no siempre nos conectamos a todos los maestros. Tú puedes ver 10 maestros, pero tu alma se monta en la frecuencia de 1 o 2. La corrección es lo que te determina a ti como maestro el rango o el nivel en lo espiritual. Como decía, vuelvo y repito, mi cabalista favorito, Pablo, no muy conocido entre los hombres, pero sí bien conocido en el mundo espiritual. Eso es autoridad. Meterte a Jogma y traerte un pedazo de esa sabiduría te lleva a un proceso. Te lleva a un desierto. Hablar con Raziel, con Mashiach, conectar con esa sabiduría, no es lo que tú crees. Así digo en la percepción bonita que tú puedas tener. Ay, este hermano habla bonito, me gusta, vale, sí. No es así. Hermano, lo espiritual se trabaja. Entonces, bueno, lo dejo con esta reflexión. No se pierdan la segunda parte, que va a estar muy, muy buena. Entonces, shalom.